¿Te imaginas vivir en un mundo en donde no tengamos educación, no haya trabajo, no haya seguridad social, inclusive vivamos en un estado de anarquía? Creo que sería pues algo muy feo, algo que al menos a mí no me gustaría vivir. Sin embargo, el día de hoy te voy a platicar sobre un pacto internacional que prácticamente permite que podamos llevar una vida digna y gocemos de muchos derechos que se establecen en nuestra Constitución y pues que emanan de este pacto y de muchos otros tratados internacionales en esta materia de derechos humanos. El nombre de este pacto es Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y prácticamente en este pacto se establecen muchos derechos como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, inclusive el derecho de la educación. Además de eso, tenemos que comprender cuál es la definición de un tratado, y hay que recordar que el tratado internacional es un acuerdo celebrado entre varios estados o sujetos del derecho internacional público que va a establecer derechos y obligaciones entre estas partes, y no solo eso, tiene que estar regido por el derecho internacional. Y un punto importante es que no importa su denominación. Prácticamente para este pacto tenemos que comprender que es un pacto que es celebrado entre varios estados, o sea, es multilateral. Entre esos estados encontramos a México y encontramos también otros estados de muchas partes del mundo, como Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, inclusive países como Zimbabue. Como lo mencioné hace un rato, al menos la definición del tratado nos menciona que no importa su denominación. En este caso, este es un pacto. Hay que definir el pacto como un acuerdo que es celebrado entre varios estados y que es relativo a la materia de derechos humanos. Hablamos de derechos humanos y hasta sale el sol. Muy chistoso. Pero entrando un poco más en la materia interna de nuestro Estado mexicano, encontramos que este pacto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el año de 1981. Específicamente fue publicado el día 12 de mayo de ese año de 1981. Y justamente en ese año el presidente constitucional de México era López Portillo. Prácticamente para que este pacto fuera instalado en México tuvo que pasar por un procedimiento y posteriormente pues ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, el procedimiento para que este pacto entrara en vigor en México no fue tan sencillo, puesto que este pacto se dio a firma el 19 de diciembre de 1966. Prácticamente pasaron más de 20 años para que México pudiera establecer este pacto internacional en nuestro estado mexicano. Y como ya mencionamos, fue hasta el año de 1980 que nuestra Cámara de Senadores aprobó el pacto y prácticamente el presidente López Portillo lo firmó posteriormente a este suceso. Y bueno, les voy a mostrar cuál fue el texto original que lo podemos encontrar en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ese texto original es donde nos menciona que fue publicado ante el Diario Oficial de la Federación, la fecha y el presidente constitucional de esa época. Y este es el texto original que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Como podemos ver, es un texto pues que ya tiene muchos años y pues establece prácticamente los derechos y obligaciones que tienen que cumplir los estados parte y los estados que también se adhieran. Otro punto importante que hay que observar es que en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos habla de una reserva del Estado mexicano de acuerdo a este pacto, y esa reserva, entre comillas, menciona que el Estado mexicano, al adherirse a este pacto, pone una reserva en el artículo 8 y que este artículo se va a aplicar en el Estado mexicano, pero de acuerdo a la Constitución política y de acuerdo a las leyes reglamentarias. Solo para puntualizar este punto, la reserva se da cuando un estado no está de acuerdo con alguna disposición de el instrumento, ya sea tratado, pacto, lo que sea.
y pues pone como que ciertos límites para aplicar esa disposición en particular. En este caso el Estado mexicano hizo eso, y sobre este artículo nos habla sobre los sindicatos y la huelga, y es importante mencionar que en México el artículo 123 nos habla del trabajo y su ley reglamentaria es Ley Federal del Trabajo, y justamente en la Ley Federal del Trabajo nos pone ciertas características que tienen que cumplir los sindicatos y cómo se desarrolla una huelga. Y pues prácticamente eso es todo sobre este pacto. Espero les haya gustado y espero también hayan comprendido más o menos de qué trata y cómo es que funcionan los tratados internacionales.